A veces, al despertar, el peso del día nuevo se siente como una sombra pesada sobre el corazón. El sol apenas asoma por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos suaves de rosa y dorado, pero en lugar de inspirar alegría inmediata, ya surgen las preocupaciones que han estado latentes durante la noche. Las tareas que esperan en la agenda del día, el trabajo que demanda atención constante, las responsabilidades familiares que no se detienen, las decisiones pendientes que parecen enredarse en la mente como hilos sueltos. Hay un temor sutil a lo desconocido que trae esta mañana, a esos imprevistos que podrían alterar el flujo planeado de la jornada. Sientes el agotamiento de anoche, como si el descanso no hubiera sido suficiente para recargar el espíritu, y una soledad sutil te envuelve en la quietud de la habitación, donde el silencio amplifica cada pensamiento inquieto. ¿Cómo enfrentar este nuevo comienzo cuando el alma parece cansada antes de empezar? Esas dudas que susurran en la mente, como ecos de conversaciones no resueltas, el miedo a fallar en algo importante, la confusión ante el camino incierto que se extiende ante ti. En este momento de vulnerabilidad, reconoces que no todo está bajo tu control, y eso duele, como un nudo en el pecho que aprieta con cada respiración, recordándote la fragilidad humana ante la vastedad de la vida. Piensa en cómo, en días pasados, has sentido esto mismo, el peso de una cuenta por pagar que parece insuperable, o la incertidumbre de una relación que pende de un hilo, o quizás el eco de una conversación nocturna que deja preguntas sin respuesta, amplificando la inquietud al alba. Estas experiencias no son aisladas, son parte de la condición humana, donde el amanecer trae no solo luz, sino también la promesa de desafíos que prueban nuestra resiliencia, invitándonos a una introspección más profunda sobre cómo estas cargas diarias moldean nuestro carácter y nos acercan a una dependencia mayor. Reflexiona por un momento en cómo el salmista David expresaba esta misma angustia en el Salmo 13, clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre?, mostrando que incluso los grandes hombres de fe han enfrentado estos momentos de oscuridad matutina, momentos en los que el sol naciente parece más un recordatorio de la brevedad de la vida que una fuente de esperanza inmediata. En esa quietud, permite que el reconocimiento de tu limitación sea el primer paso hacia la búsqueda de algo mayor, algo que trascienda el esfuerzo personal y se ancla en la eternidad, un anclaje que no elimina el dolor, pero lo transforma en un puente hacia la confianza. Amplía esta reflexión considerando cómo, en la vida cotidiana, estos sentimientos se manifiestan de maneras variadas. Quizás sea el padre de familia que se despierta pensando en cómo proveer para sus hijos en tiempos económicos difíciles, calculando presupuestos en la mente antes de que suene el despertador, o la madre que carga con el peso emocional de reconciliar conflictos familiares antes de que el día avance, anticipando discusiones que podrían escalar. En cada caso, hay un hilo común de humanidad compartida, un recordatorio de que no estás solo en esta lucha, y que estas cargas, aunque personales, resuenan en la experiencia colectiva de la fe, uniéndonos en una red invisible de empatía y oración. Piensa en las historias de la Biblia, como la de Job, quien en su aflicción matutina se lamentaba por las pérdidas que lo rodeaban, pero cuya honestidad ante Dios abrió la puerta a una restauración profunda. Una restauración que no borró el sufrimiento, sino que lo redimió en lecciones de perseverancia y soberanía divina. O considera el ejemplo de Elías, huyendo en el desierto y sintiendo un desánimo abrumador al amanecer, solo para encontrar la voz suave de Dios en el viento ligero, una voz que no gritaba en el terremoto o el fuego, sino que susurraba en la quietud, enseñándonos que la presencia divina a menudo llega en lo sutil. Estas narrativas no solo validan tus emociones, sino que invitan a una transición suave hacia la esperanza, donde el peso inicial se convierte en un catalizador para buscar consuelo divino, un consuelo que se construye capa por capa a través de la reflexión y la entrega. En tu propia vida, recuerda aquellas mañanas en que un simple pensamiento de gratitud por la respiración misma disipó parte de la niebla. O cuando una conversación con un amigo de fe te recordó que las cargas compartidas se aligeran, como en esa ocasión en que compartiste tus preocupaciones laborales y recibiste no solo palabras de aliento, sino una perspectiva fresca que iluminó el camino. Así, en esta vulnerabilidad, surge una invitación gentil a elevar la mirada más allá del horizonte inmediato, reconociendo que el amanecer,
con toda su promesa y su carga. Es un lienzo sobre el cual Dios pinta su plan eterno, uno que incluye misericordia nueva cada día, como promete Lamentaciones 3, 22-23, misericordias que se renuevan no por nuestro mérito, sino por su fidelidad inagotable. Permite que esta comprensión profundice tu empatía hacia ti mismo, fomentando una compasión que suaviza el nudo en el pecho y abre el corazón a lo que vendrá a continuación, preparando el terreno para una jornada donde cada paso, por pequeño que sea, se convierte en un acto de fe en acción. Para enriquecer esta reflexión inicial, considera cómo estos momentos de despertar cargado pueden ser oportunidades para cultivar hábitos espirituales. Quizás comenzar con una lectura breve de un salmo que hable de la luz matutina, o simplemente observar el amanecer como un símbolo de la resurrección diaria de la esperanza en Cristo. En contextos más amplios, piensa en comunidades enteras que enfrentan amaneceres colectivos de incertidumbre, como en tiempos de desastres naturales, donde el peso compartido fomenta una solidaridad profunda arraigada en la oración común. Estas extensiones no solo profundizan la experiencia personal, sino que la conectan con un tapiz más grande de la gracia divina, haciendo que el peso del día se sienta menos abrumador y más como una invitación a la comunión eterna. Pero en medio de esa lucha interna, hay un susurro suave que invita a soltar, una voz interior que no es tuya sola, sino un eco de la gracia divina que siempre está presente, esperando ser escuchada en la quietud del alba. Cierra los ojos por un instante y permite que las palabras fluyan desde lo más profundo del ser, como un río que encuentra su cauce natural después de una tormenta, liberando sedimentos de ansiedad acumulada. Señor, aquí estoy, con mis miedos y mi fatiga. Te entrego este día que comienza, di en silencio, sintiendo como cada sílaba libera una porción de esa carga acumulada, como si estuvieras desatando nudos invisibles uno por uno. Es un acto de liberación, paso a paso, dejar ir el afán de manejarlo todo solo, reconociendo que el control ilusorio solo genera más ansiedad, un ciclo que se rompe al invitar a Dios al centro de la planificación diaria. Recuerda las veces en que has intentado cargar con todo, esa semana en que el estrés laboral te dejó exhausto, trabajando horas extras solo para descubrir que el resultado dependía más de factores externos. O el momento en que una enfermedad inesperada te obligó a pausar y depender de otros, revelando la belleza de la vulnerabilidad compartida. En esas situaciones, la entrega no fue inmediata, pero trajo alivio eventual, un alivio que se profundizó con el tiempo y fortaleció lazos de confianza en la providencia divina. Dios, confío en ti para guiarme, continúa la oración, imaginando como el Señor, como el buen pastor del Salmo 23, te lleva a aguas tranquilas y restaura tu alma, un pastoreo que no evita los valles de sombra, pero asegura su compañía en ellos. Sientes como el peso se aligera, no de golpe como un milagro espectacular, sino como una brisa fresca que disipa la niebla espesa de la mañana, revelando poco a poco el paisaje claro de posibilidades guiadas por su sabiduría. No puedo solo, pero tú eres mi fuerza, afirma con convicción, recordando las palabras de Filipenses 4:13, donde Pablo declara que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, una fortaleza que se manifiesta no en la ausencia de debilidad, sino en la gracia suficiente para cada momento de necesidad. Esta entrega no es debilidad, sino el primer paso hacia la confianza verdadera, orando en silencio, abriendo el corazón a aquel que conoce cada amanecer antes de que ocurra, que ha contado los cabellos de tu cabeza y las estrellas del cielo, un conocimiento íntimo que transforma la oración en un diálogo de amor paternal. Deja que la oración sea tu refugio, un diálogo íntimo donde entregas las cargas específicas, el temor a una reunión importante que podría definir tu carrera, la preocupación por un ser querido luchando con su salud, y recibes su presencia calmante, como un abrazo que envuelve el alma y disipa el frío de la soledad. Expande esta práctica, imagina extendiendo tus manos en oración, simbolizando la liberación, y luego recibiéndolas de vuelta llenas de su paz, un gesto físico que ancla la experiencia espiritual en el cuerpo. En la tradición cristiana, santos como San Francisco de Asís enseñaban a hacer de la necesidad virtud, transformando la fatiga en oportunidad para depender más de Dios. Una enseñanza que resuena en cómo él mismo renunció a riquezas para abrazar la pobreza evangélica, encontrando libertad en la simplicidad.
Así, esta mañana, permite que la oración se convierta en un puente entre tu humanidad frágil y la fortaleza divina, tejiendo un hilo de conexión que perdura a lo largo del día, influyendo en cada interacción con gentileza renovada. Profundiza esta entrega recordando cómo, en la vida de los apóstoles, Pedro negó a Jesús en un momento de miedo, pero su posterior arrepentimiento y entrega lo transformaron en un pilar de la iglesia primitiva, predicando con audacia el mismo evangelio que una vez temió confesar. O piensa en la mujer samaritana en Juan 4, quien, al encontrar a Jesús en el pozo al mediodía, un momento de vulnerabilidad bajo el sol abrasador, entregó sus cargas emocionales de rechazos pasados y se convirtió en testigo de su gracia, corriendo a su aldea para compartir la noticia. En tu rutina diaria, esta entrega podría manifestarse en pausas breves, antes de revisar el correo electrónico, una respiración profunda con una plegaria rápida por discernimiento, o al preparar el desayuno, dedicando ese tiempo a agradecer por las provisiones simples como el pan diario, recordando el maná en el desierto. Estas prácticas no son rituales vacíos, sino hilos que tejen la fe en el tejido del día, suavizando transiciones entre el descanso nocturno y la actividad y fomentando una conciencia continua de su presencia. Considera también cómo la entrega fomenta la resiliencia emocional. En una crisis financiera pasada, quizás orar por provisión te llevó a descubrir recursos inesperados, como una oportunidad laboral oculta que surgió de una conexión olvidada. O en un conflicto relacional, soltar el rencor en oración abrió caminos de reconciliación, permitiendo palabras de perdón que sanaron heridas profundas. Así, esta voz interior no solo susurra, sino que guía con gentileza hacia una dependencia que enriquece cada aspecto de la existencia, preparando el terreno para una fe que brota naturalmente de la entrega sincera, una fe que se expande como raíces en suelo fértil, nutriendo todo el ser para las demandas del día. Para ampliar esta sección, reflexiona en cómo la entrega puede extenderse a la comunidad, orar por un vecino en necesidad, entregando no solo tus cargas, sino intercediendo por las ajenas, creando un ciclo de gracia mutua. En ejemplos históricos, considera a Martín Lutero, quien en sus luchas teológicas entregaba sus dudas a Dios a través de la oración, lo que impulsó la Reforma y liberó a millones de la opresión espiritual. Estas adiciones ilustran que la entrega es un acto relacional, no solitario, que fortalece tanto al individuo como al cuerpo de Cristo en su conjunto. Ahora, en esa entrega sincera, brota una fe renovada, como la luz del alba que ilumina el horizonte con promesas de claridad y calidez, disipando gradualmente las sombras de la noche. Esta fe no es un sentimiento efímero, sino una raíz profunda que se nutre de la palabra eterna, creciendo con cada meditación en sus verdades inmutables. Recuerda cómo Jesús calmaba las tormentas con una palabra en el lago de Galilea, como se narra en Marcos 4, invitándonos a no preocuparnos por el mañana, porque el Padre cuida de nosotros con una providencia amorosa que trasciende nuestras ansiedades, una providencia que se revela en detalles cotidianos como el alimento diario o la protección invisible. Piensa en las tormentas personales que has enfrentado, quizás una pérdida laboral que parecía el fin, pero que abrió puertas inesperadas a un propósito mayor, o una crisis de salud que fortaleció tu relación con Dios, enseñándote a valorar cada aliento como un regalo. En esos momentos, la fe se forjó en el fuego de la prueba, recordándote que el Señor es el que apacigua los vientos contrarios de la vida, vientos que incluyen no solo eventos externos, sino turbulencias internas como dudas persistentes o tentaciones sutiles. El Espíritu Santo, ese compañero fiel e invisible, te guía en verdad, como promete Juan 16:13, recordándote que cada paso está bajo su cuidado amoroso, incluso cuando el camino parece envuelto en sombras, ofreciendo discernimiento para navegar complejidades éticas o emocionales. Imagina su mano extendida, no como una fuerza abstracta, sino como una presencia tangible que ofrece sabiduría para las elecciones del día, qué palabras decir en una conversación difícil que podría herir o sanar, cómo priorizar tareas abrumadoras en un horario apretado, y fortaleza para las pruebas que vengan, ya sea el rechazo de un amigo que duele profundamente o la presión de un deadline inminente que amenaza con abrumar. Camina en fe, porque el Señor es tu luz y salvación, como dice en el Salmo 27,
1. No con promesas grandiosas de éxito mundano, sino con la certeza quieta de su fidelidad probada una y otra vez a lo largo de la historia bíblica y en tu propia vida, una fidelidad que se acumula como testimonios que fortalecen el alma. Reflexiona en ejemplos bíblicos, Abraham confiando en la promesa de descendencia a pesar de su vejez y la esterilidad de Sara, esperando décadas con paciencia que modela la fe madura. O Ana orando por un hijo en medio de la esterilidad, derramando su alma ante el Señor en el templo, mostrando que la fe florece en la espera paciente, incluso cuando las lágrimas acompañan las plegarias. Esta mañana, ancla tu esperanza en Él, permitiendo que su paz, que sobrepasa todo entendimiento según Filipenses 4:7, guarde tu corazón y mente de las invasiones del miedo, una paz que actúa como un escudo invisible contra las distracciones del mundo. Siente cómo la fe reconstruye lo que el miedo había derribado, tejiendo un tapiz de confianza en medio de lo cotidiano, donde cada rutina, preparar el desayuno con intencionalidad, conducir al trabajo con atención a su guía, se convierte en acto de adoración silenciosa. Amplía esta reflexión, considera cómo la fe no elimina las preocupaciones de inmediato, sino que las transforma, convirtiéndolas en oportunidades para crecer en carácter y en relación con Dios. Un crecimiento que se evidencia en cambios graduales como mayor empatía hacia otros o una perspectiva eterna en decisiones mundanas. En la vida diaria, esto podría significar enfrentar una discusión familiar con palabras de gracia en lugar de ira reactiva, o abordar un proyecto con diligencia inspirada por su guía, resultando en frutos que glorifican su nombre. Así, la fe renovada ilumina no solo el amanecer, sino todo el trayecto del día, recordándote que no estás solo en la jornada, sino acompañado por el Dios que nunca duerme ni reposa. Para enriquecer esta fe, evoca más ejemplos. Imagina a Daniel en el foso de los leones, cuya fe inquebrantable lo protegió durante la noche, emergiendo victorioso al amanecer con un testimonio que conmovió al rey, o a Ruth, quien en su lealtad a Noemí confió en la provisión de Dios en un tiempo de escasez, lo que llevó a su redención y al linaje del Mesías. En contextos modernos, piensa en un estudiante abrumado por exámenes, orando por claridad y encontrando que la fe le da enfoque para estudiar con paz interior, logrando no solo éxito académico sino crecimiento espiritual, o un cuidador de ancianos, cuya fe sostiene su paciencia en medio de demandas constantes, transformando el agotamiento en servicio gozoso. Estas ilustraciones muestran que la fe es práctica, no abstracta, y se fortalece mediante recordatorios diarios. Quizás memorizar un versículo como Hebreos 11:1, que define la fe como certeza de lo que se espera, y meditar en él durante el trayecto al trabajo, permitiendo que penetre el subconsciente. Transiciones suaves entre momentos de duda y afirmación ocurren cuando permites que la palabra penetre el alma, disipando sombras como el sol disipa la niebla, un proceso que invita a pausas reflexivas a lo largo del día. Así, esta fe renovada no solo ilumina el presente, sino que proyecta una luz esperanzadora hacia el futuro, integrando cada experiencia en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, un testimonio que se comparte naturalmente en conversaciones cotidianas o en actos de bondad. Para profundizar aún más, considera cómo la fe se nutre en la comunidad, uniéndote a un grupo de oración matutina donde se comparten cargas y victorias, fortaleciendo la convicción colectiva. En la vida de misioneros como Hudson Taylor, quien confió en Dios para provisiones en China sin solicitar fondos, la fe se manifestó en milagros cotidianos, recordándonos que su poder se revela en la obediencia audaz. Y así, llega la paz, serena como el rocío sobre la hierba al amanecer, refrescante y pura, cubriendo cada hoja con una delicadeza que habla de renovación constante y gracia inagotable. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino una presencia interior que trasciende las circunstancias, como Jesús prometió en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, una paz que no se agita con los vientos del mundo, sino que permanece anclada en su verdad eterna. Gratitud llena el alma por este nuevo día, por la oportunidad de caminar con Dios en medio de sus dones simples, el aroma del café recién hecho que despierta los sentidos. El canto de los pájaros fuera de la ventana anunciando vida nueva, la salud que permite levantarte de la cama con movilidad y vitalidad. No hay prisa en esta gratitud,
Es una aceptación suave de lo que es, envuelta en su amor inquebrantable que no depende de méritos propios, sino de su gracia abundante que fluye como un río perenne. Reflexiona en cómo, en momentos pasados, la gratitud ha cambiado tu perspectiva, recordando un día difícil donde enfocarte en las bendiciones, un amigo leal que escucha sin juzgar, un techo seguro que protege de las tormentas, disipó la nube de descontento, revelando capas ocultas de alegría en lo ordinario. Que esta oración matutina sea el comienzo de una jornada en su presencia, donde cada momento se tiñe de quietud, transformando el ajetreo en un ritmo guiado por el Espíritu, un ritmo que armoniza el caos externo con la armonía interna. Bendícenos, Señor, con tu paz que restaura el alma agotada, que sana las heridas invisibles del corazón como moretones emocionales de decepciones pasadas y fortalece el espíritu para lo que venga, ya sea alegría o prueba. Que tu luz nos acompañe hasta el atardecer, iluminando decisiones con claridad, relaciones con empatía y pensamientos con verdad eterna que disipa mentiras. Amén. Para profundizar esta paz, considera integrar prácticas diarias, un diario de gratitud donde anotes 3 bendiciones cada mañana, detallando no solo qué, sino por qué tocan el corazón, o un paseo breve al aire libre para conectar con la creación que declara su gloria, como en el Salmo 19, sintiendo el viento como un susurro de su cuidado. En la tradición de los padres del desierto, la paz se cultivaba en el silencio y la oración continua, recordándonos que la verdadera serenidad fluye de una relación íntima con Dios, una relación forjada en soledades voluntarias que enriquecen la vida comunitaria. Así, extiende esta paz a los demás, ora por aquellos que también despiertan con cargas pesadas, tus vecinos en su rutina diaria, colegas enfrentando presiones laborales, familia lejana lidiando con distancias emocionales. Sabiendo que tu oración une corazones en su red de amor, creando ondas de influencia positiva. Imagina cómo esta paz se propaga, como ondas en un estanque tranquilo, tocando vidas más allá de la tuya, inspirando actos de bondad en cadena. En ejemplos cotidianos, piensa en cómo entregar el día a Dios ha traído calma en situaciones estresantes, una madre orando antes de enviar a sus hijos a la escuela. Encontrando paciencia en el caos matutino de mochilas y horarios, un profesional invocando guía antes de una presentación, experimentando claridad inesperada que fluye en palabras impactantes. Estas historias, tanto bíblicas como personales, ilustran que la paz de Dios es accesible, no elitista, disponible para todo aquel que busca con humildad, extendiéndose a los humildes de corazón como promete Mateo 5:5. Por lo tanto, en esta oración expandida, permite que cada palabra sea un ladrillo en la construcción de un día bendecido, donde la fe, la entrega y la gratitud se entrelazan en una sinfonía de confianza divina, una sinfonía que resuena en el alma y se proyecta al mundo. Que el resto del día refleje esta quietud interior, incluso en medio de pruebas inesperadas, recordando que su yugo es suave y su carga ligera, como enseñó Jesús en Mateo 11:30, un yugo que invita a la colaboración en lugar de la lucha solitaria. Finalmente, cierra los ojos una vez más y visualiza el día desplegándose bajo su cuidado, reuniones fructíferas que construyen puentes, momentos de alegría inesperada como una llamada de un ser querido, descanso merecido al final que renueva el cuerpo. En esta visión, la paz se solidifica, anclando tu espíritu para lo que sea que traiga el Señor, una ancla que resiste las olas de la incertidumbre. Amén. Para extender esta reflexión, considera cómo la paz se manifiesta en la comunidad, en una iglesia local, donde oraciones colectivas matutinas fomentan un sentido de unidad que trasciende divisiones, o en un grupo de estudio bíblico que comparte testimonios de paz encontrada en la adversidad, enriqueciendo la fe colectiva. Piensa en Pablo y Silas, cantando himnos en la prisión a medianoche, cuya paz atrajo milagros y conversiones, mostrando que la serenidad interior puede influir en entornos hostiles, transformando oscuridad en luz. En tu vida, quizás recordar un viaje largo donde la gratitud por el paisaje mantenía la paz ante retrasos inevitables, o un periodo de duelo donde anotar bendiciones diarias gradualmente restauró la alegría, paso a paso, como un amanecer lento. Estas prácticas, entrelazadas con transiciones gentiles hacia la acción de la quietud a la productividad, convierten la paz en un estilo de vida,
donde cada interacción, una sonrisa a un extraño en la calle, una palabra de aliento a un compañero en el trabajo, se infunde con la quietud divina, multiplicando su impacto. Así, esta paz no es un final, sino un comienzo continuo, un rocío que renueva perpetuamente el alma en la gracia de Dios, invitando a una vida de adoración perpetua que honra su nombre en todo. Para profundizar más, reflexiona en cómo figuras como Madre Teresa cultivaron esta paz en medio de la pobreza extrema, sirviendo a los marginados con serenidad que fluía de su unión constante con Cristo, un modelo para integrar la paz en el servicio activo. Estas extensiones aseguran que la paz no sea pasiva, sino un catalizador para amor en acción, completando el ciclo de la oración matutina con un legado de luz.